los extranjeros que llegaban no solamente eran anglicanos, también eran de otras denominaciones protestantes, y donde había un solo culto se concentraron tanto luteranos como congregacionalistas y funcionaban con los anglicanos, ¿ya? Ahora, va a crecer esta comunidad de extranjeros protestantes aún no definidos, ya sean luteranos, congregacionalistas o presbiterianos, aún no se definían hacia el exterior. El congregacionalismo es una palabra que quizás es poco conocida entre las congregaciones evangélicas, pero este concepto es muy importante para el desarrollo y comprensión del desarrollo de estas durante acá su origen en Valparaíso y el resto del territorio nacional. A los congregacionalistas también se les conoce como una facción del puritanismo. El puritanismo se entiende dentro del contexto del desarrollo de la tercera parte de la Reforma, en el cual muchos de ellos tuvieron conflictos con el poder temporal y decidieron emigrar en el famoso barco Mayflower a el Nuevo Mundo en 1620. De esta comprensión de la fe protestante se desprende esta facción, en el cual va a marcar gran parte del desarrollo de su fe y de su forma de organización, que llegará posteriormente a Chile. Ellos fueron los que van en el Mayflower, 1620. Ellos hacen un documento, y ese documento es un documento político, ¿ya? Ante el rey y ante el Estado inglés, cuando llegan a Norteamérica, a la zona de Nueva Inglaterra. Para los congregacionalistas que seguían esta forma de entender la fe, hay una estrecha unión entre la vida religiosa y la vida cotidiana, por lo cual al llegar a Valparaíso esta noción no se excluyó. De hecho, se desarrolló con aún más fuerza al encontrar esta joven ciudad llena de posibilidades para desarrollar su vida y su fe. Los congregacionalistas representaban el mundo moderno. A su llegada reluce una Biblia en inglés de tapas Bielbadana, un ejemplar del Paraíso Perdido de Milton, la Gracia Abundante de Bunyan y la Confesión de Fe y los Catecismos de Westminster. Inicialmente, sus servicios religiosos los realizaron en la cubierta de un barco, dentro de la primera casa capilla anglicana y en casas de reunión. Hecho el llamado pastoral por la congregación a un ministro congregacionalista, la Iglesia en formación comenzará una nueva etapa. Con la masiva llegada de migrantes, comienza también a formarse una comunidad religiosa. Esta, en primer lugar, va a ser conformada por estos congregacionalistas que hemos mencionado anteriormente. Ellos comienzan a juntarse en distintos lugares, pero finalmente se hace necesaria entonces la conformación de un lugar establecido y un ministro específico para sus necesidades espirituales. Es en ese contexto en donde, en 1844, es llamado a servir en estas tierras el misionero David Trumbull. En 1844, el doctor Charles Hodge, de la Universidad Presbiteriana de Princeton, puso en manos de Trumbull la petición hecha por The Foreign Evangelical Society, en el sentido de que les proporcionaran un misionero dispuesto a trasladarse a Chile. La respuesta de Trumbull fue afirmativa. El año 1845 llega a Chile quien va a ser posteriormente reconocido hasta el día de hoy como el padre del protestantismo. Me estoy refiriendo a David Trumbull, congregacionalista y muy vinculado a la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Él llega en la Navidad, el 25 de diciembre, la Navidad de 1845 a Chile, pero en estricto rigor es el primer misionero que llega a Chile. O sea, él viene con una tarea fundamental que es expandir el evangelio protestante en Chile. Él era de padres presbiterianos, pero era congregacionalista. Él no era presbiteriano. En Estados Unidos hay tres grandes corrientes protestantes que forman a la nación, que son los anglicanos, los presbiterianos y los congregacionalistas. David Trumbull va a ser fundamental porque en su casa se van a realizar los cultos que él viene a hacer ya como misionero profesional, pero él va a entrar en contacto rápidamente con, digámoslo, la burguesía de Valparaíso. Y entre ellos con los dueños del diario El Mercurio de Valparaíso. Cuando él conoce a los dueños del diario El Mercurio de Valparaíso, logran un acuerdo interesante y se empiezan a realizar cultos bastante formales en los talleres gráficos
del diario El Mercurio. Bueno, en estas investigaciones no hemos logrado todavía ubicar exactamente el lugar físico donde estuvieron esos talleres gráficos. Sabemos que están cerca de la ubicación actual del diario El Mercurio, pero tenemos todavía que hacer una investigación un poquitito más acabada para saber exactamente cuál es la posición de esos talleres. Congregacionalistas y presbiterianos comparten una misma visión respecto a su relación con el orden temporal. Esto implica que tendrán también una recepción de una fuerte herencia de la intelectualidad que se va a cultivar en universidades como Oxford, Yale, Princeton, entre otros, lo cual entonces llevará a que estas comunidades se integren a la vida política, cultural y social de la ciudad puerto. Importante hacer notar que los cultos que se realizaban también en la casa de David Trumbull se realizaron durante 10 años, o sea, en paralelo a lo que ocurría en los talleres gráficos de Valparaíso y una bodega que ellos habían arrendado también para empezar a alcanzar a las personas que estaban en todo este sector. Y fíjate que llama la atención, estoy mirando acá, que esos cultos celebrados en su casa provocaron que su casa fuera conocida como la Capilla Libre número 2. Un porcentaje de esta gente son escoceses y son de la Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia. Entonces, el común de las personas de afuera, del exterior, como sabían que eran, en este caso, escoceses, y sabían que la religión de Escocia no es la anglicana propiamente tal, es la presbiteriana, entonces se les llamó presbiteriano. Ya había más conocimiento en el espacio público del término presbiteriano que congregacionalista. Bueno, aquí estamos en el punto preciso, ¿no es cierto?, de la foto que vamos a revisar, donde va este grupo de personas en este edificio que tiene esta suerte de revestimiento blanco. Se encontraba el templo de la Union Church, justo en ese punto donde van esas personas caminando ahí. Y el edificio amarillo tenía al lado una edificación que probablemente era residencial, y que ninguna obviamente de las dos ya existe. Y aquí podemos ver que la forma que va tomando José Tomás Ramos, ¿cierto?, antiguamente La Quebrada, es una forma que va siguiendo en el fondo el cerro, va siguiendo la forma del cerro porque va buscando el punto más bajo donde corría el agua en esa época. Esta ruta nos ha llevado por distintos rincones de Valparaíso, una ciudad que es muy importante para entender el desarrollo comercial de Chile durante la formación de la República y el desarrollo del protestantismo, un proceso que no fue fácil, que tuvo muchos desafíos, pero que vamos a ir descubriendo en las próximas rutas. Acompáñanos para conocer cómo lo hicieron, en qué lugares se desarrolló y qué dificultades tuvieron que enfrentar y sobre todo, cómo las solucionaron. Sigamos descubriendo la historia de Chile y del protestantismo.